Empezamos. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Me alegra mucho veros aquí esta tarde con la segunda jornada del curso de otoño 2025, No son memoria de una piedra, rastro de la generación del 27 en otras literaturas y expresiones artísticas. Hoy, en primer lugar, en esta primera sesión, tenemos la suerte de contar con la profesora Alicia López Márquez. Ella es profesora titular del Departamento de Filología y Traducción de la Universidad Pablo de Olavide, profesora de Lengua y Cultura Italiana y de Traducción. Su actividad investigadora gira en torno a las líneas de investigación con difusión nacional e internacional enmarcada en los problemas de la traducción literaria, especial en aspectos lexicográficos y en la enseñanza de la lengua italiana en contraste con la española. Entre sus publicaciones destacan las dirigidas a revalorizar la traducción al español de Hernando de Oces de 1554 y los Triunfi de Petrarca, como por ejemplo el monográfico editado en Comares en 2013 y el artículo sobre la filosofía del Renacimiento en la traducción de Oces, publicado este mismo año en la revista de traductología Trans. Entre otras destacan también las publicadas en la revista de estudio de traducción y en la norteamericana E-Humanitas. Actualmente está inmersa en una investigación de traducción al italiano del siglo XIX del teatro de Lorca. Es un error. Siglo XX, perdonadme leerlo, del Teatro de Lorca. Y por el momento ha publicado en la editorial Comares en 2019 un estudio sobre la traducción de los andalucismos de la versión italiana de Bodini del siglo pasado, del siglo XX. En este momento se está dedicando al estudio y al análisis de la traducción del mismo autor de la obra del Retablillo de Don Cristóbal, una obra teatral de Federico García Lorca, tema sobre el que nos viene a hablar hoy y que, bueno, por eso nos interesaba tanto, ¿no?, en ese rastro, en esa búsqueda de ese rastro de la generación del 27 que estábamos proponiendo, en este caso en la literatura italiana. Alicia, muchísimas gracias por haber aceptado, por estar aquí, este principio de curso que es para todos y tan atropellado y que sé que para ti lo está haciendo. Te lo agradezco doblemente y bueno, te paso la palabra para que nos cuentes. Gracias. Pues nada, muchísimas gracias a ti, Rocío, por invitarme. Para mí es un placer estar en la Universidad de Sevilla, en la que me licencié y hice filología italiana, ya extinta, ya no está. Y además aquí trabajé como profesora asociada a un curso. Así que, y además tengo muchos amigos aquí y estoy muy contenta, la verdad. Bueno, y de verdad, muchísimas gracias por contar conmigo. Yo os voy a presentar cómo llega Lorca a Italia, ¿vale? Pero si en cualquier momento me tenéis que interrumpir porque por lo que sea, levantáis la mano y no hay ningún problema. A ver, lógicamente yo me dedico sobre todo al estudio de las traducciones de Lorca en Italia, o sea, sobre todo, como ya ha nombrado Rocío, de un traductor, Vittorio Bodini, que lo vamos a ver, ¿no? Sobre todo el teatro, es a lo que yo estoy estudiando. Hay dos publicaciones que tienen todavía que salir y siempre es en el caso del Retablillo y otro que sale en el Salento sobre Lorca como músico, ¿no?, que hoy también lo vamos a poder comprobar aquí. Bueno, entonces, perdona porque creo que voy a tener que manejar dos, pero no pasa nada, no pasa nada. Bueno, a ver, esto, digamos que este es el contenido de lo que yo quiero contar. Primero, Lorca, conocido en Italia antes de su muerte, ¿vale? ¿Cómo entra en Italia? A través de un movimiento literario, el hermetismo florentino. Veremos a tres autores, pero sobre todo, repito, veremos a Vittorio Bodini, pero lógicamente no podemos dejar de nombrar a Oreste Macri y Carlo Bo, ¿vale? Después veremos las primeras traducciones, sobre todo de la poesía. Vittorio Bodini también tradujo poesía, pero digamos me enfocaré más a lo que tradujeron Oreste Macri y Carlos Bo. Y después las traducciones del teatro lorquiano,
Vamos a ver algunas, yo os lo explicaré, lo vais a ver en italiano también, vais a tener el texto en español y en italiano. Explicaré algunas palabras así para que entendáis cómo se ha resuelto, ¿no? Algunas opciones de traducción. Y sobre todo las farsas. No sé si alguien ha conocido alguna vez las farsas de García Lorca, como por ejemplo el Retablillo de Don Cristóbal, que está el Guiñol, ¿no? De hecho, el retablo es la especie de teatro en la que salen los muñecos, ¿vale? Bueno, pues es muy característico, ya veréis, sobre todo el lenguaje que utiliza Lorca y, bueno, como algunos segmentos de traducción, ¿no? Como lo ha resuelto sobre todo Vittorio Bodini, ¿no? Que es el que... Vale. Y entonces hablaremos de Vittorio Bodini, ¿vale? Y no sé por qué ahí no sale la otra parte. Bueno, no pasa nada, yo os lo digo. Se ha borrado o no sale. Bueno, y del teatro, ¿vale? No vamos a ver solamente también el teatro, sino dentro de la poesía, de las canciones que recopiló Lorca, de las canciones populares, vamos a ver también, no la he encontrado traducida al italiano, o sea, los textos están traducidos, ya veremos por Carlos Bo, están traducidos y ya veréis, pero la melodía no la he encontrado, o sea, ahí tengo que hacer una investigación mucho más profunda para ver si alguna vez se cantó en italiano y además os va a sonar nombres como Andajaleo, El Vito y La Tarara. Vamos, a mí me suenan porque de pequeña me cantaron esas canciones para dormirme, o sea que es algo... como dicen algunos autores, este tipo de canciones lo que hace es activar el intertexto, ¿no?, de la persona que está leyendo o que está escuchando, ¿no? Bueno, pues vamos adelante. Bueno, perdón. Después, en una parte así un poquito más práctica, eso sí, vais a escuchar, no recitado por mí, es el llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejía, traducido por Carlos Bo, bueno, por un actor, vais a escucharlo en italiano. Vamos a ver algunos fragmentos del Retablillo de Don Cristóbal, algunos diminutivos, por ejemplo, algún romance, Mariana Pineda, por ejemplo, y la traducción de algunos andalucismos en la casa de Bernarda Alba. Por ejemplo, este trabajo de los andalucismos que ha nombrado Rocío lo hice lo realizamos mi compañero Fran Molina del área de lengua española de la Pablo de Olavide, ¿vale? Y bueno, nos resultó, ya os diré, pero nos resultó muy revelador, ¿no?, saber que no había muchos andalucismos en la casa de Bernarda Alba, pero bueno, eso es otro cantar. Y bueno, veremos, como hemos dicho, algún romance, una canción de cuna que también os va a sonar. Yo os la he traído también musicalmente, cantada en español, porque no, aparte de El llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejía, no he encontrado la melodía, ¿no?, porque todo lo demás está traducido, pero la melodía no la he encontrado. Y bueno, las canciones populares. Bodini y Bo, por ejemplo, La Tarara está traducida por Bo, ¿de acuerdo? Por Carlos Bo. Seguimos. Bueno, la historia de las relaciones literarias entre España e Italia en el siglo XX, como nos informa Mazzocchi, por ejemplo, digamos que tiene varios pasos, ¿no? En primer lugar, se revisa la interpretación negativa de la presencia española en Italia, la llamada la Italia española, ¿no? Es una denominación de uso historiográfico para designar el conjunto de territorios italianos dependientes de la monarquía hispánica en los siglos XVI, XVII y XVIII. Esta visión la compartieron primero los ilustrados y después los románticos de esta Italia española. Bueno, uno de los autores admirados por las letras italianas del momento fue Miguel de Unamuno, lo que tampoco es de extrañar, ¿no?, porque el mundo itálico estaba muy presente en la cultura del escritor salmantino,
sobre todo con autores como Dante, Leopardi y Carducci. Pero vamos a empezar a situar la figura de Lorca en Italia. El estudio de su obra se adentra en el universo de las letras italianas a través del hermetismo florentino, ¿vale? Si no lo sabéis o lo habéis estudiado, imagino que sí, es uno de los más importantes movimientos poéticos del siglo XX en italiano, que demuestra un gran interés por la poesía que se hacía fuera de Italia, a pesar de los inconvenientes de la época fascista en la que vivían, ¿no? Recordemos los 20 años de Mussolini, etcétera. Está compuesto, digamos, el movimiento hermético por un lenguaje sintético y analógico, conciso, con analogías complejas y un estilo que de vez en cuando requiere una interpretación profunda, una reflexión interior, la introspección, la búsqueda de la verdad en el mundo interior. Curiosamente, la oscuridad de su expresión le permitía a veces burlar la censura del partido fascista de aquella época. Poetas que destacan de este movimiento, pues tenemos a Eugenio Montale, Giuseppe Ungaretti, entre muchos otros. Bueno, pues este movimiento impulsó el conocimiento del universo lorquiano mediante el estudio de sus obras y sus traducciones. Su difusión la difusión de la obra de Lorca pasa principalmente por las manos de dos autores italianos. Oreste Macri, nacido en Lecce, en la región de Apulia, al sur de Italia, famoso hispanista, italiano, crítico literario, profesor de la Facultad de Magisterio en la Universidad de Florencia y traductor e impulsor de la obra de algunos poetas españoles, entre los que se encuentran García Lorca. Y el otro autor, escritor importante, ya lo hemos nombrado, Carlo Bo. Nacido en Sestri, Levante, en la provincia de Génova, hispanista también y crítico literario, y a su vez especialista en literatura francesa. Bo tradujo al italiano gran parte de la obra de autores españoles, como García Lorca, Juan Ramón Jiménez, José Ortega y Gasset y Miguel de Unamuno. Como apunta Dolfi, una de las expertas en el hispanismo oficial, ¿no? En el hispanismo italiano, antes de que naciera este hispanismo oficial, como es costumbre llamarlo, los estudios de Benedetto Croce o Arturo Farinelli, es decir, a principios del siglo XX, se convirtieron en importantes aportaciones para el conocimiento de las letras españolas en Italia en los inicios del siglo XX. Pero Dolfi apunta como factor determinante para esta introducción la enseñanza de la lengua española en las universidades italianas, como el comienzo de este hispanismo oficial. Bien, vamos a ver una breve cronología de la introducción de Lorca en Italia. Vamos a nombrar ciertos, digamos, escritores importantes que ayudaron a la difusión de Lorca en Italia. El nombre de Federico García Lorca aparece por primera vez en Italia en 1929, en la revista Almanacco, ¿vale? Letterario Bompiani, aludiendo a su poesía, y en 1933 vuelve a salir su nombre en la misma revista a propósito de la generación del 27. Escritores como Marcori lo estudian y traducen en su obra Poeti Nuovi di Spagna, y tenemos los trabajos también de Ezio Levi, El alba de la poesía moderna, o Giovanni Maria Bertini, lo incluyen en sus estudios sobre literatura y poesía contemporánea española, donde ya se aprecia un notorio interés hacia el poeta de Granada entre los escritores de la generación del 27.
Por lo tanto, Lorca era conocido ya en Italia antes de que su trágica muerte traspasara las fronteras españolas. El mismo Levi, profesor de la Universidad de Nápoles, lo invita para dar una conferencia sobre su experiencia como dramaturgo y como creador de la Barraca. Recordad este teatro ambulante que se puso en marcha con compañeros suyos, actores, incluso no profesionales, que iban por toda España, sobre todo por los pueblecitos de toda España. También Levi y el crítico de teatro y periodista Silvio D'Amico, en 1934, en sus respectivas crónicas lorquianas, los citan, siendo sus fuentes los distintos encuentros directos con el poeta en España. Por ejemplo, D'Amico se queda impresionado cuando conoce al poeta en la Universidad Internacional de Santander en 1935, dedicándole varios artículos y en su estudio también sobre la historia del teatro. Levi lo describe mientras en Santander, antes de una representación, trabaja junto a los demás con su mono azul, característico de Lorca, destornillador y cuerdas en las manos, y lo que más le llamó la atención fue la espontaneidad y la maestría y brillantez de los actores no profesionales, como hemos dicho antes, de la Barraca. Este teatro universitario, público y gratuito, llamó la atención del filólogo Levi. Carlos Bó. Carlos Bó, a través de su vinculación francesa y ya conocida la muerte del poeta en Italia, introduce la primera poesía lorquiana en los círculos florentinos de la corriente literaria del hermetismo, surgiendo de este modo uno de los grupos más importantes de estudiosos y seguidores de Lorca en el siglo XX en Italia, convirtiendo al poeta granadino en uno de los intelectuales más destacados de la también llamada Edad de Plata de las letras españolas. Bueno, es en 1938 cuando Carlos Bó traduce el poema escrito en 1935, El llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejía, ¿vale? Que la escucharemos, como os he dicho, en italiano. Esto sí lo he encontrado. Y Macri se encarga de la traducción de la Oda a Dalí. Y son, según los expertos, las dos primeras traducciones de la poesía de Lorca en Italia. Bien. En torno a Macri y Bó se encuentra el hispanista y poeta Vittorio Bodini. Imagino que habréis oído hablar de Macri, de Carlos Bó y Vittorio Bodini. Creo que poco a poco, entre la escuela que hay en el Salento, los estudiosos en la Universidad de Valencia, que también nombraremos uno de sus homenajes, en fin, y bueno, yo aportaré mi granito de arena, ¿de acuerdo? Estamos sacando a la luz también, o sea, han sacado a la luz, mejor dicho, uno de los hispanistas más importantes, sobre todo por lo que se refiere a la difusión y el conocimiento de la generación del 27 en Italia. Bueno, pues en torno a ello, como os decía, se encuentra Vittorio Bodini. Todos ellos, a través de sus estudios críticos y traducciones, llevaron la creación del poeta granadino más allá de los Pirineos. Por lo que respecta a la poesía, la introducción de Lorca en Italia, como ya hemos dicho, comienza con la publicación de la obra traducida por Carlos Bó, que se llama Poesie, en 1940, para la editorial Wanda. Un año más tarde, para la misma editorial, Oreste Macri publicará Prime Poesie e Canti Gitani, ¿no? ¿Se entiende? Primas poesía y cantos gitanos. Bueno, hablemos ahora del teatro de Lorca y os presento a Vittorio Bodini.
¿vale? No he querido traer fotografías de Macri, que es más conocido, y Carlos Bo, así no nos distraemos, ¿no?, de Vittorio Bodini, que, digamos, puede ser el menos conocido. Bien. Vamos a hablar del teatro de Lorca, primero. De toda la obra de Lorca, la producción teatral, o sea, en relación con la difusión en Italia, fue la primera en conocerse en territorio italiano, casi la primera. Como señala la experta Dolfi, no es casualidad, ¿vale?, si tenemos en cuenta que en relación con la poesía ofrecía más posibilidades de difusión, pues no iba dirigida solo a los lectores, sino también a los espectadores del teatro, y sobre todo su difusión se propagaba con más rapidez gracias a las reseñas que aparecían en periódicos y revistas. Hay que decir que las revistas de teatro, las revistas literarias, tuvieron un gran papel en la difusión de los autores de la generación del 27 y, bueno, y también antes, y la generación del 50 en Italia, de la generación del 50 en España tuvo una gran difusión en Italia. Ayudaron mucho a que se conocieran estos escritores. Años más tarde, Elio Vittorini realiza la que parece ser la primera traducción de un drama de Lorca, Nozze di Sangue, Bodas de Sangre, en 1942. Y al año siguiente, Giuseppe Valentini lleva a cabo otra versión de la misma obra. En 1943, unos meses antes, aparece la traducción Donna Rosita Nubile, Doña Rosita la soltera, de Albertina Baldo. Y aquí llamo la atención, es una mujer la que traduce. En otra línea de investigación que estoy llevando a cabo, estoy con las traductoras de Lorca. Por el momento tengo a dos solo. Ya, más adelante nombraremos a la otra traductora. Es verdad que Albertina Baldo era la mujer de Oreste Macri, pero se atrevió a traducir el teatro de Lorca. Bien, sale Donna Rosita Nubile con la introducción de Oreste Macri. Bien, siguiendo con esta cronología, Carlos Bo traduce en 1944 Yerma. Y en ese mismo año aparece otra versión de la mano de Ruggero Jacobi. Como veis, hay muchísimos traductores, hispanistas, sobre todo son profesores que se dedican a la traducción de la obra de Lorca, sobre todo el teatro. Bien, parémonos en las farsas, que es lo que a mí me interesa. Concretamente veremos el retablillo de Don Cristóbal y alguna que otra obra de teatro que no es farsa. Bueno, sabemos que es una farsa, ¿no? Sino, bueno, es una obra teatral cómica, breve y de carácter satírico, que utiliza personajes estereotipados y situaciones exageradas para provocar la risa, buscando también, y esto es muy importante para Lorca, la crítica social. Dentro de la dramaturgia lorquiana existe una serie de obras escritas por el autor para el teatro de marionetas. Las conocidas farsas para guiñol, y también hay farsas para personas, quiero decir, farsas interpretadas por muñecos y farsas interpretadas por personas. Lorca escribe alrededor de 1931 el retablillo de Don Cristóbal. Es una farsa para guiñol en un acto, con el que el poeta se adentra en el teatro de vanguardia, de carácter popular e infantil. Bien, fue, por lo que respecta a esta farsa, bueno, en realidad a todo el teatro, porque quien tradujo el teatro de Lorca fue Vittorio Bodini, que se llama Il teatro di Federico García Lorca, ¿vale? Fue el que se encargó de acercar al público italiano, como hemos dicho, este tipo de teatro, todo el teatro, no solo este tipo. El retablillo de Don Cristóbal, traducido Teatrino di Don Cristóbal, en 1945, ¿vale? Para la revista romana Aretusa,
otra de las revistas que impulsó también el conocimiento de autores españoles. Y en el 52 añade esta obra, El retablillo de Don Cristóbal, en su publicación de todo el teatro de Lorca. ¿Vale? Vale, o sea, él publica el teatro de Lorca conocido hasta aquel momento. De hecho, él lo aclara, ¿no? Dice, lo aclara al final de la introducción de su volumen. Todas las versiones han sido conducidas o son, están, digamos, tratadas bajo la edición argentina, ¿vale? Que fue la primera, la de Losada, de las obras completas encargado, el editor fue Guillermo de Torre, ¿vale? De la editorial Losada, por eso se conoce como la versión de Losada, ¿vale? En Buenos Aires. Bien, esta edición, como hemos dicho, que en la que incluirá también esta farsa, esta pieza para Guiñol, tiene otra versión realizada por una traductora. Es decir, Bodini traduce El retablillo en la revista Aretusa en 1945 y en 1946 Dimma Quirone, en Il Dramma de Torino, otra de las revistas que ayudaron muchísimo a la introducción de poetas y escritores españoles, traduce también El retablillo, ¿vale? Bueno, junto con, si no me equivoco, también Don Perliplín y Belisa en su jardín. O sea, no traduce solamente El retablillo. Vale. El drama esta revista es una revista muy a tener en cuenta en este sentido. Otras de mis líneas, bueno, digamos que son líneas, ¿no?, que se van abriendo, es el análisis desde un punto de vista de toma de decisiones y opciones traductológicas de la versión de Bodini y la de Quirone. Ya os digo que la de Quirone, si se puede utilizar, es mucho más recatada que la de Bodini. O sea que será cuestión de ver, ¿no?, sobre todo el léxico. No sé si habéis leído El retablillo de Don Cristóbal, pero el lenguaje que se utiliza es, en fin, eso es muy... a ver, es infantil porque, digamos que se le perdona, ¿no?, porque está en el contexto de lo infantil, se utilizan mucho los diminutivos, alguna que otra, es un poquito el teatro del absurdo, pero bueno, por eso os digo que esta es una de las líneas que más me interesa, comparar las dos versiones. Además, también tengo que ver si ya se tradujo en el 45, ¿no? ¿Por qué la tradujo después Quirón en el 46, ¿no? Bueno, eso todavía hay que descubrirlo. Vale, ¿quién era Bodini? Vamos a hacer una breve semblanza biográfica. A Vittorio Bodini se le ha considerado el representante de un hispanismo no solo militante, sino también personal, puesto que vivió en Madrid desde 1946 hasta 1949, en el ambiente literario español de la posguerra, gracias a una beca concedida por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, ¿vale? Todo esto nos lo cuenta también Dolfi, Mazzocchi, habla mucho más, bueno, Antonio Lucho Giannone, que es un experto en Bodini, o sea que... Bien, de hecho Bodini fue considerado, por ejemplo, ¿no?, por el escritor siciliano Vincenzo Consolo, ¿vale?, como el sommo hispanista, el supremo, ¿no?, el hispanista supremo. Narrador, cronista y mediador cultural entre España e Italia. Así lo describían los autores, los escritores que lo conocieron. Como manifiesta Giannone, Bodini dedicó a España gran parte de su actividad literaria, como estudioso y traductor. Desde Miguel de Cervantes, que no hay que olvidar su renombrada traducción del Quijote, Don Quijote, según los expertos, es una de las mejores versiones
Yo esa no la he estudiado todavía, ¿vale? Hay muchos estudios ya sobre la versión de Don Quijote de Bodini. O sea, tradujo a Miguel de Cervantes, es decir, Don Quijote, Calderón de la Barca, Góngora, Quevedo, ¿vale? Hasta llegar a Lorca, pasando por Pedro Salinas, Rafael Alberti, Vicente Alexandre y Juan Larrea. O sea, un hispanista de pro, ¿no? Como se suele decir. Además, es el autor italiano que más ha reflejado en su propia obra, a través de su producción en verso y en prosa, el influjo de la cultura y de la literatura españolas. Conozcamos un poquito a Bodini, dónde nace, cómo se mueve. Nace en 1914 en la región italiana de Apulia, al sur de Italia, en la ciudad de Bari, de una familia originaria, de Lecce. Cuando muere el padre, se traslada con su madre a su ciudad de origen y allí, a la temprana edad de los 17 años, empieza a publicar algunos artículos en el periódico de su abuelo materno, La Voce del Salento. El Salento es una comarca, digamos, de Italia muy característica, está al sudeste, digamos que coincide con el tacón de la bota, ¿vale? Sobre todo por su historia, por su arte y tengo que decir por sus playas también. Es preciosa toda esa parte de allí, o sea, os la aconsejo. Administrativamente, esta región, que es muy conocida en Italia, y bueno, yo creo que ya también fuera de Italia, comprende la totalidad de la provincia de Lecce, Bari está arriba, Lecce abajo, y algunos municipios de la provincia de Brindisi y Taranto. O sea, el Salento, cuando se dice el Salento, hay mucho detrás, ¿no? Culturalmente hablando, literatura, poesía, arte, etcétera. Bien, pues Bodini en este tiempo abraza la corriente del futurismo. Escribe también para el diario semanal Vecchio e Nuovo, cuyas publicaciones ya en 1932 eran de corte futurista. Se matricula en la Universidad de Roma para cursar la carrera de Filosofía y Letras y en 1940, después de un receso en sus estudios debido a cuestiones profesionales, obtiene su título universitario en la Universidad de Florencia. Es en la capital toscana donde tiene la oportunidad de asistir a las reuniones del famoso café literario Las Giubbe Rosse, donde estaba el fermento, ¿no?, cultural de la Florencia de la época, ¿no? Bueno, Giubbe Rosse, que es el café, Giubbe se puede traducir por casacas, ¿no?, casacas rojas, o, en fin, chaquetas, yo diría casacas, pero bueno. Allí se reunían los más célebres literatos de la época, entre ellos Eugenio Montale, quien le brindó la oportunidad de publicar en la prestigiosa revista literaria florentina Letteratura. Y es en esta ciudad donde contacta con la literatura europea a través del movimiento del hermetismo. De vuelta a Lecce, entre los años 42 y 44, se dedica fundamentalmente a la política, militando primero en el Partito d'Azione y más tarde en el Partito Democrático del Lavoro. Y en el 44 se traslada a Roma como jefe de prensa de este último partido. Como hemos dicho, la oportunidad de conocer y explorar de primera mano la sociedad española le llega en 1946, con la obtención de esta beca del Ministerio de Asuntos Exteriores para desarrollar su labor investigadora en el Instituto Italiano di Cultura de Madrid. España, como más tarde le confesaría al escritor y crítico literario Giacinto Spagnoletti, se había convertido en su segunda patria, o quizás, en un cierto sentido, en la primera, como él mismo manifestaría. Se siente atraído por las tradiciones españolas, indaga sobre los toros, el flamenco y cualquier manifestación cultural que lo sumerja en la vida y costumbre del país que lo acoge. Él también se lamentará de no haber podido conocer a Lorca. Llegó
bastante tarde, ¿no? En este sentido. En este periodo, en España, entre el 46 y el 49, Bodini sigue colaborando con algunos periódicos italianos, como el dirigido por Mario Pannuzio, Risorgimento Liberale, al que envía sobre todo poesías que tienen que ver con el país en el que vive. Son crónicas que él va mandando de lo que le va sucediendo en España. Asimismo, sigue su intercambio epistolar con algunos amigos, literatos italianos, Macri, Falchi, Spagnoletti, a los que les envía la crónica de su vida en España, los lugares de encuentro de la intelectualidad madrileña, como el Café Gijón, entre otros, y sus vivencias. En poco tiempo tiene la oportunidad de conocer grandes literatos de la época, como Camilo José Cela, Rafael Montesino, Dionisio Ridruejo, Vicente Alexandre, Gerardo Diego. Todos estos interesantes reportajes que Bodini mandó desde España, algunos periódicos italianos los recoge, por ejemplo, Antonio Lucio Giannone en un volumen titulado Corriere Spagnolo, de 2013. En estos años, bajo la estela del poeta granadino, lleva a cabo su particular esplorazione della Spagna attraverso le manifestazioni più tipiche del folclore spagnolo, ¿no? Se ha entendido más o menos, ¿no? La exploración de España a través de las manifestaciones más típicas del folclore español. Nuestro traductor ya se ocupaba desde hacía algunos años de autores de la literatura española, cuyos trabajos publicaba en periódicos y revistas literarias, y también se dedicó a traducir algunos textos de la literatura española de la época. Por ejemplo, ya había traducido en 1941 para una revista de Leche algunas poesías de Juan Ramón Jiménez y textos de Juan Larrea. Sin embargo, es en Roma cuando se intensifica esta labor, colaborando con algunos periódicos y varias revistas literarias romanas, como por ejemplo, ya lo hemos citado, la versión para la revista Aretusa de El retablillo de Don Cristóbal, Il teatrino di Don Cristóbal, en noviembre del 45. Y traducción que, como ya hemos dicho, incluirá en su obra traducida del teatro de Lorca. Esta obra sale en 1952 para la editorial Einaudi, con la que a lo largo de su vida, digamos una vida más o menos corta, porque si no me equivoco murió a los 56 años, tuvo una estrecha relación, publicó mucho para Einaudi. De vuelta a Lecce, en 1949, después de su estancia en Madrid, Bodini le dedicará en sus composiciones un gran espacio a su tierra. Él también era del sur, como referente de su obra personal. Bodini veía mucha relación entre el sur que conoció él, porque también tuvo la oportunidad de viajar, y el sur de su tierra. De estos años, por ejemplo, porque también era poeta, están los poemarios La luna dei Borboni y Dopo la luna, o sea, 4 años más tarde, siendo galardonado este de Dopo la luna con el Premio Nacional de Poesía Giosuè Carducci. Seguirá cultivando su pasión e interés por la literatura española. Así, en el 52 publica, como hemos dicho, El teatro, ya digamos con la cabeza puesta en toda la experiencia que había obtenido en España y todo lo que le quedaba por descubrir, ¿no?, al público italiano. En ese mismo año imparte docencia como profesor de lengua y literatura española en la Universidad de Bari, y 2 años más tarde funda la revista L'Esperienza Poetica, que dejará de editarse muy pronto, en el 56. Con la editorial Einaudi publica en 1957 una de las traducciones más conocidas, Don Quijote, el Quijote de Cervantes, considerada todavía hoy como una de las mejores versiones, como decía antes, en lengua italiana para conocer la obra cumbre de Cervantes. Por ejemplo, Nancy de Benedetto, también de esta escuela del Salento, ha publicado muchísimo sobre
sobre la versión del Quijote de Bodini. También se encargará de la traducción de la poesía del escritor madrileño Salinas, miembro de la generación del 27, con la publicación en el 58 de Poesie di Pedro Salinas. Bien, la capital italiana será en 1960 su siguiente destino, donde continúa con su frenética actividad literaria y con su afán de dar a conocer la obra de grandes escritores españoles, clásicos y contemporáneos mediante sus traducciones. Durante la década de los 60 se ocupa de Góngora, Garcilaso de la Vega, y para la famosa editorial italiana Einaudi, traduce en el 65 los Sonetti amorosi e morali de Quevedo. Dentro de la literatura contemporánea española destacan las traducciones de la obra de Rafael Alberti, al que conoció, al que le unió una estrecha amistad. Así, por ejemplo, en el 66 traduce Degli Angeli y en el 69 Il poeta nella strada, el poeta en la calle. No podemos dejar de mencionar su faceta como poeta, pero también como hispanista, a la que le dedica gran parte de su actividad literaria. Por ejemplo, el libro dedicado al surrealismo español, a los poetas que él consideraba que eran surrealistas en su producción, llamándose el libro I poeti surrealisti spagnoli, del 63. Como os decía antes, Vittorio Bodini muere tempranamente en Roma a la edad de 56 años, dejando un legado literario importante tanto para las letras italianas, por su actividad creativa, como para las letras españolas, por su gran contribución, no solo por dar a conocer a través de sus traducciones gran parte de la literatura española en Italia, sino también por su análisis y crítica de escritores clásicos y contemporáneos de la península ibérica. Bien, a Bodini se le han hecho varios homenajes, no mucho, ¿vale?, en España e Italia. Cito dos. En 2014 se celebró en Lecce y Bari un congreso internacional cuyas ponencias se publicaron en 2017 a cargo de Antonio Lucio Giannone, ¿vale?, correspondientes a las actas de este congreso, ¿no?, que se celebró del 3 al 4 de diciembre del 14. Bien, 4 años más tarde, en la Universidad de Valencia se desarrolla el seminario Palabras tendidas, la obra de Vittorio Bodini entre España e Italia. Los trabajos de este evento científico, editados por el profesor de la Universidad de Valencia, a quien antes me quería mencionar, Juan Carlos de Miguel, en 2021 se presentaron en otro congreso, las actas, porque el libro se llama también Palabras tendidas, la obra de Vittorio Bodini entre España e Italia, se presenta en el congreso del 21, siempre a cargo de Juan Carlos de Miguel, ¿vale?, y el congreso se llamó Vittorio Bodini ubriaco di España. Os lo traduzco así, Vittorio Bodini borracho de España. O sea, es traducido así, estaba como empapado, ¿no?, de la cultura española. Bien, bueno, hasta aquí he expuesto, espero haber sido clara, digamos, la introducción de Lorca en Italia, ¿no?, a través sobre todo de sus traducciones. Vamos a una parte un poquito más práctica, ¿vale?, y vamos a ver algunos pasajes, sobre todo del teatro de Lorca. Bueno, como os decía antes, vamos a escuchar El llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejía en italiano, ¿vale?, en traducción de Carlos Bo, ¿de acuerdo? Y la voz que recita es Luigi Maria Corsanico.
alle 5 della sera. Eran le 5 in punto della sera. Un bambino portò il lenzuolo bianco alle 5 della sera. Una sporta di calce già pronta alle 5 della sera. Il resto era morte, e solo morte, alle 5 della sera. Il vento portò via i cotoni alle 5 della sera e l'ossido seminò cristallo e nichel alle 5 della sera. Già combatton la colomba e il leopardo alle 5 della sera e una coscia con un corno desolato alle 5 della sera. Cominciarono i suoni di bordone alle 5 della sera, le campane d'arsenico, il fumo alle 5 della sera. Negli angoli, gruppi di silenzio alle 5 della sera. Solo il toro ha il cuore in alto alle 5 della sera. Quando venne il sudore di neve alle 5 della sera, quando l'arena si coperse di odio alle 5 della sera, la morte pose le uova nella ferita alle 5 della sera, alle 5 della sera, alle 5 in punto della sera. Bueno, el poema es mucho más largo, pero bueno, si lo queréis, si no os lo traduce la IA, lo tenéis en YouTube sin ningún problema, ¿vale? No sé, para mí es muy interesante, ¿no?, cuando le pongo a mis alumnos algunos autores españoles en italiano, ¿no?, cómo lo sienten, si escuchan a Lorca, ¿no? Porque como decía Claudio Magris, ¿no?, cuando escucha alguna traducción suya, la siente como la prolongación, ¿no?, de su texto, ¿no? Esa es lo que yo con mis alumnos intento saber. ¿Os suena a Lorca? ¿Os suena? Es otra, en fin, la cadencia, pero es una traducción de Carlos Bosch magnífica, al menos desde mi humilde opinión. Así que es como, ¿qué sensación produce, ¿no?, escuchar a Lorca? Y además Lorca, ¿no?, lo que significa para nosotros Lorca, ¿no?, sobre todo en Andalucía, España, en otra lengua, ¿no?, supuestamente tan cercana a la nuestra, es un decir, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, he escuchado el llanto, ¿vale? Espera, vuelvo al PowerPoint. Yo lloro, pero es porque tengo mi ojo seco totalmente. Sí, el caso ahí, ahora. Aquí, vale. Vale, pues hemos visto el llanto, vámonos con el retablillo. Perdón. Vale. El retablillo de Don Cristóbal, il teatrino di Don Cristóbal. ¿Vale? Perdonad, la T de teatrino va con mayúsculas, se me ha pasado. Bueno, vamos a explicar el teatrino, ¿no? La trama popular del retablillo de Don Cristóbal, como hemos dicho, farsa para Guiñol, escrita en un acto, tiene como protagonista a Don Cristóbal. Yo no sé si vosotros lo habéis estudiado o lo habéis visto, pero hubo un tiempo, hombre, todavía cuando se investiga te salen los cristovitas, ¿vale?, que eran las marionetas, en realidad eran los guiñoles españoles, los cristovitas, ¿vale? O sea, tiene su origen y todo, pero se conocían por los cristovitas, ¿eh? O sea, tiene como protagonista a Don Cristóbal, viejo, esperpéntico y corrupto, que se quiere casar a toda costa con una jovencita. O sea, es tema satírico un poco de este teatro de farsa, ¿no? Precisamente, la madre de Rosita quiere dar a su hija en matrimonio por una buena cantidad de dinero, ¿no? Esta es la trama, digamos. Para ello, las dos partes, el viejo y la madre, convienen en firmar el contrato y hacer el negocio del casamiento. Acto seguido, Don Cristóbal se casa con Rosita, que sin melindres ni reticencia acepta el trato tan beneficioso pactado por su madre. De esta forma, el viejo adinerado y gruñón se dejará atrapar por la codicia de ambas. Doña Rosita logra engañarlo, viéndose repetidas veces con sus amantes. En la obra sale uno, entra otro, o sea, hay que verla, ¿no? Hasta dar a luz a 5 hijos.
reclamando la paternidad del propio don Cristóbal. El resultado de esta larga serie de despropósitos terminará con la muerte a cachiporrazos, porque don Cristóbal, este es el teatro de la cachiporra. O sea, una de las cosas que llevaba siempre don Cristóbal en la mano es la cachiporra, que ahí no he puesto en la foto, la cachiporra, ¿vale? Terminará con la muerte a cachiporrazos de la madre a manos de su yerno. Y cuando pretende hacer lo mismo con doña Rosita, por haberlo engañado, el director pondrá fin a la obra. Es también muy curioso porque ahí está el poeta, el director y los demás actores. Y el director, por ejemplo, dentro de esta ficción, en la ficción dentro de la ficción, le hace ser a don Cristóbal médico. Por eso veremos aquí un enfermo, no sé si hay un enfermo, ¿vale? Porque don Cristóbal lo que quiere, o sea, don Cristóbal, fuera de la segunda ficción, por decirlo de alguna forma, no quiere ser el corrupto, pero el director de las obras de teatro le obliga a serlo. Este es... Bueno, la historia del viejo rico, avaro y cascarrabias, don Cristóbal, ya estaba en el imaginario lorquiano desde La noche de Reyes de 1923, en la Casa Granadina, ¿vale? Esto lo cuenta su hermana Isabel en el libro, se organizó una representación de títeres que llevaba por título La niña que riega la albahaca y El príncipe preguntón, del propio Lorca, y alguna que otra pieza teatral. En esta función participaron algunos amigos del poeta, como Manuel de Falla, que le unía una estrechísima amistad, con la adaptación de la música. El teatro de títeres recibe por parte del poeta una atención especial. Lorca continuará trabajando sobre los títeres de cachiporra años más tarde, pero no es hasta 1934, en Buenos Aires, cuando aparece el primer manuscrito autógrafo del retablillo. Lorca había aceptado la invitación de Lola Membrives, famosa actriz y tonadillera argentina, hija de migrantes españoles, para visitar Buenos Aires y otras ciudades argentinas, además de la capital de Uruguay, Montevideo. La actriz, en 1933, por eso era también conocida por Lorca, había estrenado con gran éxito Bodas de Sangre en Buenos Aires, y decidió hacer una gira con el poeta por Hispanoamérica que se prolonga desde octubre del 33 hasta marzo del 34. En esta gira, Federico tendrá la oportunidad de comprobar el enorme éxito y expectación que como dramaturgo está alcanzando su obra, como quedó reflejado en el periódico La Nación, uno de los periódicos más prestigiosos, al menos en aquella época de Buenos Aires, que anuncia su llegada y elogia la figura del poeta granadino, como nos comenta Morelli. Esta versión del texto de Buenos Aires resulta ser la fuente primaria de la farsa lorquiana que se propone a los lectores a principios del siglo XX en España. El retablillo que se puso en España, supuso en España, es decir, el que conocemos, ¿no? El retablillo que conocemos en España, y el que al fin se incorporaría a las obras completas de Lorca, era y no era el de Buenos Aires. Digamos, porque aquel estaba concebido para esa única representación ante un público irrepetible. Por ejemplo, ciertas bromas verbales eran posibles en ese contexto, en el contexto de Buenos Aires, bonaerense, incluidas las alusiones a los asistentes y al propio autor de la pieza. Al mismo tiempo, la exaltación jubilosa del poeta le permitió escribir con un atrevimiento deslenguado y picante, que en realidad es eso, el retablillo. No había solo cómicas alusiones sexuales, veladas por la metaforización, ¿no? Hay muchas metáforas que se sobreentienden, ¿no?
como en el futuro retablillo, es decir, el que después se publicó en Valencia, sino juegos más transparentes y con menor sfumature. O sea, aunque el tono farsesco envolviera y bañara con su luz la verde y fuerte comicidad. De esta manera, y con algunas otras variaciones sin modificaciones de la versión bonaerense, el retablillo se publica en España, en Valencia, entre los años 1937 y 1938. Y esta versión ya autocensurada de Torres, es la que aparece en el 38 en la editorial Losada, por Guillermo de Torres, que es a lo que me estaba adelantando. Desde este momento es la que se publicará durante los años posteriores. Por lo que se respecta a las traducciones de la obra, no solo la tradujo Bodini, en fin, ya hemos mencionado también a Disma Quirone, ¿vale?, en el 46. Por ejemplo, la edición de Bodini del teatro tuvo 3 reediciones: 59, 61 y 68. En la primera y la segunda no hubo modificaciones. Sin embargo, en la tercera, Bodini añade parte del teatro de Lorca no recogido en la edición de Losada e introduce la traducción de otras obras teatrales como El maleficio de la mariposa, añadidas a la edición del 54 de Arturo del Hoyo. Bueno, contemporáneamente a la de Bodini está Disma Quirone, ¿vale?, que la traduce en la revista Il Dramma, que dirigía Lucio Ridenti, donde, como hemos dicho, se publicaron numerosas traducciones en italiano de obras teatrales españolas, y esta traducción de Disma Quirone llevaba como título Il quadretto di Don Cristóbal. Ya solamente para empezar con el título. Se llamaba El quadretto di Don Cristóbal, farsa per marionette. En este mismo número, Quirone traduce otra obra teatral, como os decía antes, Amore di Don Perlimplin con Bellisa nel suo giardín. También la traduce Quirone. Estudiando, investigando, Oreste Macri hizo también una traducción del teatro de Lorca, que no llegó a publicarse. Yo creo que la quería, si no me equivoco, la publicación se iba a hacer en Wanda, pero yo creo que ahí no hubo comunicación y al final la obra no se llegó a publicar cuando ya estaba toda realizada. Pero este proyecto, que se frustró, a pesar de que la editorial Wanda había aceptado el encargo, pero no hubo acuerdo. Laura Dolfi, la que hemos ido nombrando, una de las expertas en la introducción de Lorca en Italia, también, sobre todo de Vittorio Bodini, decide en 1999 sacarla a la luz en uno de sus estudios sobre Lorca, sobre todo por su valor histórico. La podéis encontrar en el libro de Federico García Lorca, de Laura Dolfi, en los anexos. Está la traducción del teatro de Lorca, o sea, inédita, o sea, no se llegó a publicar, ¿vale?, de Macri. Bien. Por llegar un poquito más hacia adelante, para que veáis cuál es el influjo y lo que llamó la atención la obra del retablillo, vámonos a los años 2000, donde Piero Menarini, otro grande del hispanismo italiano, decide traducir la versión argentina del retablillo. La versión argentina que se encontró sobre el año 1992, porque hasta entonces no se conocía, sabía que existía, pero no se conocía, porque uno de los problemas de los textos de Lorca es la fijación de sus textos. Él no prestaba mucha atención, los regalaba, no prestaba mucha atención. Entonces, fijar los textos es uno de los problemas de la obra de Lorca.
Bueno, pues Menarini decide traducir la versión argentina del Retablillo, tomando como base filológica el texto publicado por Hernández, que es quien publica la versión argentina en 1992, y se llama, traduce la obra como Teatrino di Don Cristoforo e Donna Rosina. Con respecto al texto argentino, presenta algunas diferencias en la composición de algunos versos y alguna indicación del dramaturgo a los intérpretes para la puesta en escena. Menarini da a conocer por primera vez al público italiano la versión argentina. Hasta entonces la que se conocía era la que había traducido Bodini o Di Macchirone al italiano, y era la versión que salía en las obras completas de la edición de Argentina, Rosada. Vale. Es también curioso, ¿no?, estudiar esta traducción. Se aprecian los argentinismos, los traduce de la manera más conveniente al italiano. De esto nos he traído ejemplos, ¿vale?, sin recurrir a particulares giros lingüísticos, ¿no?, o locuciones, ¿no?, sobre todo para las formas dialectales. Pero bueno, este es otro estudio, ¿no?, sobre la traducción de la versión argentina. Bueno, termino con otra traducción para que veáis la importancia de esta obra. En el 2003, de los hispanistas Elena Carpi y Francesco Guazzelli, traducen también la versión representada en Argentina del Retablillo, ¿vale? Reproponen un texto ya trabajado por ellos en años anteriores, pero que al final deciden publicarlo años más tarde. Y Menarini, Guazzelli, ellos lo que hacen es una retraducción de su propia traducción. Es un poquito raro, pero es lo que dicen en el prólogo, ¿no?, porque es un trabajo que ya habían hecho, pero que decidieron en su momento no publicarlo, ¿vale? Y después, en el 2003, Elena Carpi retoma ese trabajo, lo explican en el prólogo de la traducción, y vuelven otra vez a la traducción de esta versión también argentina, ¿vale? Bien, vámonos ahora. Os he introducido Vittorio Bodini, el Retablillo. Vamos ahora a estos pasajes, ¿no? Estamos entre el diálogo entre el enfermo y don Cristóbal, al que el director le ha obligado, como os decía antes, a ejercer de médico. La solución para el dolor de cuello del enfermo es una cura a través de los golpes de la cachiporra. Y en ese momento don Cristóbal le pregunta si tiene dinero y el enfermo le contesta. Y dice, bueno, aquí tenéis, que es interesante de la farsa para Guignol, en este caso de Lorca, por ejemplo, los diminutivos, ¿no? O sea, los diminutivos es una constante, es como una retahíla, ¿no?, sobre todo del teatro de la cachiporra, y mejor se ve en el Retablillo de don Cristóbal. En el pegar no hay engaño. ¿Tienes mucho dinerito? El enfermo. 20 duritos y 20 duritos. Y debajo del chalequillo, 6 duritos y 3 duritos. Y en el ojito del culito tengo un rollito con 20 duritos. O sea, ya veis el lenguaje del diálogo en este caso. Bueno, la parte italiana. Chi picchia non fa inganno, e a quattrini come sta. Quattrini. Que si no me equivoco no se utiliza mucho esta palabra ahora, quattrini. Y el infermo, 20 scudi e 20 scudi, e sotto il giubbetto, che in realidad es chalequillo, 6 scudi e 3 scudi, e nell'occhietto del culetto o un rotoletto con 20 scudi. A ver, ha salvado muy bien los diminutivos, y sobre todo ha salvado también el ritmo, la rima, que es uno de los motivos, ¿no?, uno de los objetivos también de Bodini. A veces es un texto muy pegado al original,
literal, pero salva situaciones con una pericia bastante, en fin, lógicamente, de buen traductor y conocedor de la literatura española. Bueno, pues tenemos ese ejemplo. Y ahora seguimos con los diminutivos, ¿vale? En este caso tenemos la madre, digamos que le sigue contando a don Cristóbal las beldades de su hija, ¿no? Mientras este se jacta, no, de los... perdón, este no es, no. Está un momentito, que me he perdido. Vale, sí. En esta secuencia, la madre de Rosita le cuenta y describe una serie de atributos, como se puede leer, de su hija para atraer el interés del posible y futuro marido de su hija, don Cristóbal, ¿vale? Y aquí lo tenemos. Yo soy la madre de doña Rosita y quiero que se case, porque ya tiene 2 pechitos, como 2 naranjitas, y un culito, como un quesito, y una urraquita que le canta y le grita. Y es lo que yo digo, que le hace falta un marido, si fuera posible, 2. Vale. ¿Cómo resuelve? A ver, Bodini sigue la estela de los diminutivos, lógicamente, con lo difícil que tenía que ser para Bodini utilizar la palabra culino, porque ya en Italia la palabra no se utiliza mucho, ¿no? Ni siquiera casi a un niño pequeño, sedere y ya estamos, ¿vale? Tenemos le tettine arancine, aquí ha hecho prácticamente un equivalente, el culino, con este sufijo, ¿no? La passeretta, passero, aquí digamos que ha generalizado, de urraquita a passeretta, que les mania le cinguetta, en realidad es como un cinguettare, es como un sonido onomatopéyico. ¿Y qué ha hecho fantásticamente? Pues otra vez, sobre todo el ritmo del pasaje. Bien, vámonos con la otra, la que yo estaba... Mira, esta es muy graciosa, o sea, es característica, porque bueno, la madre de Rosita sigue contando a don Cristóbal las beldades de su hija, mientras este se jacta de los viajes que ha hecho por Francia e Italia. Y ahora dice: sí, señor, me voy a casar porque doña Rosita es un boccato di cardinale. Yo creo que ya esta expresión yo se la oía decir a mis padres, alguna vez la he utilizado yo en España, creo que ya no la utilizan los jóvenes, ya esto de boccato di cardinale ya nadie la utiliza, ¿vale? Pero fijaos, ¿no?, cómo después resuelve también Bodini. Dice, madre, ¿habla vuesa merced del italiano? No, pero en mi juventud estuve en Francia y en Italia, sirviendo a un tal don Pantaleón. ¿Conocéis la comedia del arte? Es un personaje, don Pantaleone, ¿vale? A usted no le importa nada de mi vida, tiemble usted. Todo lo que está delante de mí tiene que temblar, carajorum, tiene que temblar. Bueno, este carajorum es un falso latinismo, ¿no? Ya sabemos de dónde viene la palabra, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo resuelve Bodini? Claro, él está viendo ahí boccato di cardinale, esto no se dice en italiano, ¿no? Lorca ha puesto en boca de don Cristóbal, con un alarde de pedantería, ¿no?, la expresión pseudo-italiana boccato di cardinale, ¿vale?, haciendo creer a la madre Rosita que habla varias lenguas. Bodini, a su vez, atendiendo a la verdadera expresión italiana, que sería boccone da cardinale, decide usarla, pero repitiendo la primera palabra de la frase española. ¿Veis? Más pegadito al texto. Boccato da cardinale. Más adelante, con la imposición de su falsa erudición, utiliza un falso latinismo, como hemos dicho, carajorum, que deriva de una palabra en español que ya hemos dicho, bueno, no digo nada. Y en el texto italiano se introduce por un eufemismo, caschio, ¿vale? Digo eufemismo y ya no digo nada más,
¿vale? Pero algo muy suave, ¿eh? Un caschio en italiano es algo suave, ¿eh? En vez de decir la palabra que seguramente todos conocéis, pues caschio, ¿vale? No sé si la conocéis, pero no la voy a repetir. Sobre todo porque está aquí mi amigo y profesor, que también lo fue, Paolo. Y... No, pero no lo digo. Bien. Bueno, seguimos. No sé si voy bien de tiempo o... Sí. Vale. Vale, ahora... Sí. En italiano existe el boccón del prete. Sí. El boccón del cardinale. El boccón del prete es... Pero yo he encontrado también boccato, boccone. Sí. Sí, pero él sigue utilizando un boccato. Vale. Bueno, aquí don Cristóbal y la madre de Rosita negocian el casamiento, ¿no? Tiene que haber un negocio por ahí, ¿eh? Dice, señora, y le dice la madre, caballero de pluma y tintero, no tengo sombrero, usted sabrá que me quiero casar, ¿no? Pues con el absurdo, ¿no? Ahora os explico de dónde viene eso, que no sé si alguien lo ha reconocido ya. Antes de entrar en la versión de Bodini, habla la madre de Rosita para burlarse de su interlocutor, citando una estrofa, por eso os hablaba yo del intertexto que hace Lorca, de la zarzuela María Fernanda. Esta frasecita sale en la zarzuela de María Fernanda, ¿vale? Con estas palabras la madre se mofa de la falsa elegancia y caballerosidad de don Cristóbal, o sea que está ahí puesto de forma irónica. La solución de Bodini es una versión, yo diría que cuasi literal, de la citada estrofa, con la adición de un adjetivo, nobile, al sustantivo cavaliero. Nobile cavaliero, di penna e inchiostro, penna es la pluma, senza penna è il mio sombrero e il sombrero non ce l'ho. Lei forse sa che mi voglio sposare. La palabra sombrero, es un calco del término español, con la salvedad de que en italiano este hispanismo hace referencia sobre todo al sombrero mexicano. O sea que aprovecha esta acepción del sustantivo y lo plantea ahí, ¿no? No es solamente un calco, digamos, es una opción de traducción, ¿vale? Y yo no lo sé, esto ya es, imagino que Bodini conocería las zarzuelas, o a lo mejor no, pero yo creo que sí, que Bodini tenía una cultura española bastante amplia, ¿vale? Bueno, seguimos. Bien, y ahora entra en escena Rosita. Y esto, no sé si a vosotros os han cantado con el Vito, Vito, Vito. A mí me la cantaban de pequeña, ¿vale? Claro, el Vito del folclore andaluz es un pasaje que, como explica Martínez Blanco, es sobre todo un baile popular andaluz y que por sus características posee un ritmo de malagueñas, un palo flamenco que se aproxima al fandango y que es propio de Málaga. Hay varias versiones, otros dicen que es propio de Córdoba, pero bueno. Como indica el mismo profesor Martínez Blanco, el nombre no tiene ningún significado, puede que haga referencia al propio baile, que se llama así, Vito. De hecho, el diccionario de la lengua española este término lo indica como una enfermedad convulsiva, el baile de San Vito, cuando no te puedes dejar de mover, ¿no? De alguien que presenta movimientos espasmódicos involuntarios que tienen relación con San Vito, el santo. Y se representa con un compás, bueno, esto ya es de 3×8, con que se acompaña el baile, que es na, 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 na. Bueno, lo dejo ahí. Entre algunas versiones del origen de esta locución puede ser, una de ellas cuenta que el santo fue quemado vivo en una caldera con aceite hirviendo y debido a la tortura empezó a convulsionar y a moverse de forma inquieta y alocada. Eso es una de las
de lo que dicen, pero bueno. ¿Hay otra versión sobre eso? ¿Sí? Sí. ¿Cuál? La epidemia que hubo de tifus en Europa, cuando estaba todo el mundo confinado, sí. Y cuando quitaron el confinamiento, la gente salió a la calle a bailar y no podía parar de bailar. Y fueron a la capilla de San Vito para que, diciéndole al cura, por Dios, pídele a Dios que nos paremos, que la gente se moría agotada. Entonces, como la gente no podía parar, vieron que el cura no tenía poder en relación con Dios, y cogieron y lo quemaron. Sí. Y tiene... También. Vamos, Sí, esa es otra. Hay muchas más versiones. Yo he cogido esta, pero bueno. Lo importante es que, claro, porque la palabra Vito, ¿de dónde viene? ¿Sabes? Que te deja, exactamente, te deja con curiosidad, ¿no? Vito. Pero bueno, pues sí, y hay muchas más. Incluso el baile, no se sabe si es de Málaga, si es de Córdoba, es un poco... también he leído que puede ser el baile castellano, o sea, pero bueno, eso ya... Bueno. La solución de Bodini, como vemos aquí, ¿no? Dice, esce cantando, la madre se ne va, entra Rosita. Como veis, los nombres propios los deja igual, Rosita. Su balliamo, bello mio, su bailamo perché muoio, ed ad ogni ora, poco a poco, ardo tutta in un gran fuoco. ¿Vale? Mi interpretación de esto es decir, vamos a ver, el baile no existe en italiano, tal cual, ¿no? Pero para que se sepa que es un baile también, porque si es cantado ya está ahí, digamos, ya utiliza el verbo ballare, ¿no? Su bailamo, bello mio, su bailamo perché muoio, ¿vale? Y después, además, ¿no? En el último verso recuerda el posible destino de San Vito, que seguro que lo conocía Bodini, que es ardo tutta in un gran fuoco, quemado a fuego lento. ¿Vale? O sea, la historia de San Vito estoy segura que la conocía, ¿vale? O sea, que, en fin, que como veis la pericia del traductor es bastante considerable. Vale, seguimos. Vale, otra de las características de esta obra son las retahílas, las cantinelas, ¿vale? Es repetir, ¿no? Como los niños chicos cuando aprenden canciones. Y esta es muy curiosa también, por el lenguaje. Una onza de oro de las que cagó el moro, una onza de plata de las que cagó la gata y un puñado de calderillas de las que cagó su madre cuando era chiquilla. Vamos a ver, en algún momento cuando éramos pequeños hemos utilizado, sí, dinero de las que cagó el moro. Y después es verdad que desde que estoy con Lorca, o sea, me doy cuenta de muchísimas expresiones que utilizamos sobre todo los andaluces que están en la obra de Lorca. O sea, está en la obra de Lorca. Está el intertexto que hace saltar en el lector, que se, anda, esto yo lo conozco, ¿no? Esa es la parte, es increíble. Bueno, pues Bodini aquí tenía también una labor interesante, ¿no? Un'oncia d'oro che caccò il moro, un'oncia d'argento che caccò la gatta e un pugno di spezzati che da bambina sua madre aveva sperperati. Vale, spezzati es un sinónimo, o sea, de bajo uso ya arcaico, de spiccioli. Igual que la calderilla es ese dinero que se tiene, spiccioli, en italiano se dice para las monedillas que se tiene. Y he visto que spezzati es un arcaísmo, bueno, al menos de bajo uso, de esa misma palabra. Que su madre había sperperati, había distribuido, en fin, que había derrochado, ¿no? En realidad. En este caso, desde el punto de vista traductológico y como técnica de traducción, lo que ha hecho Bodini ha sido una modulación, es decir, ha cambiado el sentido del original, eso, el cambio del punto de vista. Mientras que de las que cagó su madre cuando era chiquilla, que da bambina a su madre aveva sperperati. O sea, hay como un cambio de punto de vista, pero lógicamente veis que spezzati, sperperati, todo rima, ¿no? Es una de las...
uno de los trabajos de Bodini, la rima también. Recordad que era poeta. Vale. No sé si voy bien, pero algunos andalucismos de la casa de Bernarda Alba. ¿Vale? Como os decía, este trabajo lo llevé a cabo con mi querido compañero Francisco Molina, ¿vale? De la Casa de Alba, bueno, y esto estaba publicado en Comares, ¿no? Está junto con fue un homenaje a Lorca, que hizo un profesor de la Universidad de la Palau de Olavide. Bueno, vale, bien. Es curioso, pero como os decía antes, al principio, frente a lo esperable, según el icono lorquiano que conocemos, ¿no? Formado a partir de su biografía, los andalucismos del léxico de esta obra, que es la que hemos estudiado, no son abundantes. No hay muchos andalucismos, al menos los reconocidos por los diccionarios o por los estudios que hay, ¿no? Al menos no son dominantes, digamos, ¿no? No destacan de manera significativa en el cuerpo del texto. Su existencia, sin embargo, merece ser estudiada, ¿vale? Sobre todo por lo pocos que son, y en este caso, por saber cómo lo ha resuelto Bodini. Bueno, no sé si os acordáis de la trama, ¿no? de la Casa de Bernarda Alba, yo creo que ya es súper conocida, o sea que no os la digo. Bien, ¿dónde estamos? Pues habla martirio, ¿vale? Después de la muerte del padre, porque así empieza la Casa de Bernarda Alba. No digas nada, puede ser un barrunto mío. Es una palabra también, ¿no? Mi abuela decía, ¿qué estás barruntando? O sea, es una palabra muy andaluza, creo. O sea, igual yo creo que ya hay muchos andalucismos que han traspasado Despeñaperros, ¿no? Pero bueno, martirio, no digas nada, puede ser un volunto mío. Barrunto, volunto. Bien, barrunto es la forma que encontramos en la edición de Aguilar. Bueno, esa es otra cosa. Según la edición también de Lorca, pues habrá algunas variantes. Nosotros estudiamos la que se publicó en la editorial Aguilar, ¿vale? Aparece en el Tesoro de la Lengua, ¿vale? Como un acuerdo, resolución, determinación repentina, ¿vale? Y en el diccionario de la lengua como acción de barruntar e indicio, noticia, ¿no? Que es con el sentido en el que aparece en este caso, ¿vale? Por su parte, volunto, perdón, abajo, sí, decía, espérate, me ha faltado algún verso, no está ahí. A ver, Bodini traduce casi las dos palabras, por eso he puesto yo solamente un verso, por impresiones. Aquí vuelve a ser una generalización. Es una impresión, es una impresión mía, es algo, cuando tú te barruntas algo, es que tú crees que, creo que va a pasar algo, creo que esto es lo que va a suceder, ¿vale? Aquí hace una generaliza, ¿no? Impresión. Non dire nulla può essere stata una mia impressione, ¿vale? Lo utiliza en los dos. Vale. Otro andalucismo. Oledora. Este yo tal cual yo no lo conocía. Métete en tus cosas, oledora, pérfida. ¿Vale? En el Tesoro de Álvarez Guerra se encuentra oledor, oledora como adjetivo. Aficionado, y aquí vais a ver, a saber noticias para divulgarlas. Exactamente, oledora. Es como huele la noticia y la suelta.
Sin embargo, en el diccionario de la lengua española no aparece este sentido, sino el de que exhala olor o lo percibe. Pero claro, ese es el significado más moderno. Vale. ¿Qué nos encontramos en Bodini? Ficcanaso. Es la explicación de oledora, prácticamente. Ficcanaso es el que mete la nariz donde no... Sí, está siempre... y gossip, que se llama al inglés en italiano, ¿no? Está siempre a ver qué puede escuchar para soltarlo. Vale. Lógicamente no se aleja del sentido del original, imposible, y utiliza este sustantivo con la misma, al menos, equivalencia semántica, ¿no? La Treccani, ¿no? Mirado en la Treccani, ficcanaso, persona indiscreta es que está en italiano, no lo estoy traduciendo, que por curiosidad mete la nariz por todas partes, ¿vale? Se intromete en los asuntos de que no le importan, O sea, está clarísimo. Ahí lo ha cazado, ¿no? En ese sentido, el término. Vale, seguimos. Ahora tenemos Suavona y Yeyo. Yo Yeyo nunca la veo, no, jamás, jamás. Suavona sí. Suavona, vale. Suavona, ¿vale? O sea, una de las acepciones que se introduce que influye muy negativamente y sin que nos podamos dar cuenta, ¿no? También que se hace el tonto muy bien, para lo que le conviene, ¿no? Una suavona. Un suavón, figura, o sea, imaginaos cómo lo estamos usando en femenino. Es más fácil escuchar suavona que suavón, para que veáis también la discriminación del lenguaje. Bien, las cuestiones. Vale, en fin, en Tomás Gutiérrez, otro diccionario, se define como persona en apariencia inofensiva pero que alberga malas ideas. Bueno, yeyo, esto es, o sea, yeyo es como un sinónimo, un cuasi sinónimo de suavona. Exactamente, y en este caso masculino. Después que te hayas quitado esos polvos de la cara, suavona, yeyo, espejo de tus tías, y les quita violentamente con un pañuelo los polvos. Son casi sinónimos. Yeyo es lo que... Vamos. Pero hay una acepción de yeyo usada en El Salvador para hombre homosexual. No está claro su origen, pero se puede plantear un posible origen desde el catalán yei. Paralelo en español, laído, ignominioso, torpe, no sé, ¿no? Puede entrar... Esto está en el Corominas, por ejemplo. Vale, bueno, pues... ¿cómo ha traducido Bodini? Civettas benevole. Dopo che ti sarai tolta quella cipria dalla faccia, tale quale alle tue zie, civettas benevole, le toglie con furia la cipria dal viso con un fazzoletto. Para esta serie de adjetivos con claro matiz despectivo que Bernarda dirige a su hija Angustias, hemos comprobado que el traductor mantiene con pericia el sentido de los mismos. A suavona le correspondería el adjetivo civetta, que describe, según la Treccani en su tercera acepción y en sentido figurado, como una mujer vanidosa y frívola que busca siempre ser la protagonista, ¿no? Y sobre todo de atraer la atención y intereses de los hombres. También, en fin,
la discriminación del lenguaje. Yo sigo también con lo mío. Vale, lo mismo que chivesta, que puede ser también chiveste, encontrado así, que atrae a los pájaros en la caza, ¿no? La chivesta es un pájaro, la lechuza, que atrae los pájaros en la caza, ¿no? O sea, pues fijaos que, en fin, traducción espléndida, yo la veo genial, o sea, es un símil, ¿no? Yo la veo espléndida, las dos, vamos. Bien. Vamos a dejar... Estos son, he querido traer algunos ejemplos de los andalucismos. Vámonos a los romances. Aquí ya estamos con Mariana Pineda, hemos dado un salto, ¿vale? Estamos con Mariana Pineda. Como se ha dicho, Federico García Lorca, además de poeta, literato, ensayista y dramaturgo, fue un gran músico y él lo reivindicó siempre que pudo. El contacto con el campo, primero en Fuentevaqueros y después en Valderrubio, hizo que el niño Federico naciera el amor y la admiración por la naturaleza, por sus colores, sus sonidos, y que esta experiencia se convirtiera en sueños y vivencias ricas de sugestiones y estímulos. A través de la gente de estos parajes, el futuro poeta vivió el contacto más directo y profundo con su tierra. Estamos con Mariana Pineda, ¿vale? También conocemos el argumento de Mariana Pineda. Este es en el prólogo, canta, se llama La canción de las niñas, ¿vale? La niña canta el romance infantil de Marianita, que no sé si hemos oído, oh qué día tan triste en Granada, que a las piedras hacía llorar al ver que Marianita se muere en cadalso por no declarar, ¿no? O sea, al final muere en el cadalso porque no quería nombrar, ¿no?, a los que ayudaron en su causa, etcétera, etcétera. Esta pieza popular de la heroína Mariana Pineda, se ve que en el prólogo la niña, acompañada por el coro, empieza este romance popular, cuya estrofa se repetirá al final de la obra. Es como un círculo que se cierra, empieza y acaba. Este y otros romances de carácter marcadamente popular nacen en el imaginario colectivo a la muerte de la granadina Mariana Pineda en 1831. Bueno, que fue una liberal andaluza del siglo XX, condenada a morir, y a él esta historia se le quedó a Lorca y quiso, en homenaje a Mariana Pineda, hacer esta obra que conocemos desde hace ya mucho tiempo. Bien, ¿cómo hace Bodini? Nel fondo le bambini cantano con accompagnamento la romanza popolare. Quel giorno così triste in Granada piangevano anche le pietre perché Marianita moriva sul palco per non denunziare. En fin, el sentido está, ¿no? En este caso el ritmo está, más o menos, pero bueno, es lo que cuenta, ¿no?, el romance, es la explicación en realidad en italiano del romance, no hay más ahí. Vale, y volvemos a la casa de Bernarda Alba. Bien. Este también lo conocéis. Os lo voy a intentar... aquí no lo voy a poder poner porque no lo he puesto en el PowerPoint. Esto lo conocéis, ¿no? ¿Quién lo canta? Bueno, ¿quién lo cantó en su disco que fue súper famoso en el 1992? Camarón. Nana, niño, nana, del caballo grande que no quiso el agua. ¿Vale? Esta nana de la casa de Bernarda Alba, ¿vale?
Estas canciones, veremos también la tarara, nacieron como resultado del trabajo de investigación de la música popular. Él hizo una investigación sobre la música popular, como todos sabemos, Lorca, realizado no solo en tierras andaluzas, sino también en otras partes de España. El poeta escribió los acordes para piano de la melodía de estas canciones populares españolas que se interpretaban muy frecuentemente. Se grabaron en un disco para gramófono 10 de estas canciones para la firma La Voz de su Amo y salieron a la venta en 1931 con una muy buena acogida. La argentinita, bailarina, coreógrafa, bailadora de flamenco y cantante, las cantaba y García Lorca las interpretaba al piano. A partir de estas grabaciones, las canciones se difundieron con gran éxito y la misma argentinita las incorporó a su repertorio, por ejemplo. Bueno, pues aquí tenemos esta Ninna Nanna, que se llama así en italiano, ¿no? Ninna Nanna, bimbo del cavallo grande che non vuole l'acqua nereggiava nel fitto dei rami, quando arriva al ponte si ferma a cantare, chi dirà mio bimbo, che cosa ha l'acqua col suo lungo strascio nei saloni verdi. Bueno, aquí Bodini ha salvado también la rima, por ejemplo, con el diminutivo de bambino, bimbo, en fin. Es la explicación de esta nana, ¿no? De esta canción de cuna. La verdad es que he buscado esta por si está cantada en italiano, sobre todo por la melodía, pero no la encuentro. Quizás es que... Pero me gustaría, en fin, otra de las cosas que llevamos mi grupo también es saber, conocer las representaciones de la obra de Lorca en Italia, sobre todo en el siglo XX. Bien, y tenemos también Andajaleo, y veremos también la tarara. Claro, hay jaleo, bueno, esta es una de las versiones, porque todos conocemos anda, jaleo, etcétera, ¿no? Ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo. Aquí, esto es la zapatera prodigiosa, la otra obra de Lorca. Claro, el jaleo es el disturbio, ¿no? Entonces él la ha traducido con esta escompillo, ¿no? Qué desorden, qué ruido, o sea, al contrario, de la no concentración, sino todo está scompigliato. È terminato il baccano, ¿vale? El alboroto, e ai fucilli si dà di piglio. Bueno, esta expresión, ¿vale? Italiana, dice la Treccani, ai fucilli si dà di piglio es una forma de decir arcaica y no correcta, dice, para decir ai fucilli si dà in prestito. Es decir, es una expresión, ¿no? Piglio se refiere a una acción, pero en este caso se refiere al acto de tomar el fusil prestado, que es lo que... Y vamos al tiroteo, ya se acabó y vamos al tiroteo. Aquí introduce Bodini un término que es el fusil. Lo introduce, en vez de ir directamente a la acción del fusil, que es lo que hace Lorca, tiroteo, ¿vale? Pues aquí Bodini, para entender que ya se acabó lo bueno y ahora los fusiles hablan, pues introduce el sustantivo fucili. Bueno, y para terminar, ¿vale? La tarara. Las traducciones que hemos visto es de Bodini, esta es de Carlo Bo, ¿vale? Bueno, todos conocemos la tarara sí, la tarara no, la tarara niña que la he visto yo, lleva mi tarara un vestido verde, un vestido lleno de volantes y de cascabeles, etcétera, etcétera.
Esta poesía está recogida precisamente en el volumen Poesie de Carlo Bo, ¿vale? Está aquí. Están casi todas las canciones que recopiló Lorca, traducidas. A mí lo que me gusta siempre de las ediciones italianas es que los textos están enfrentados. Tiene siempre el español y el italiano, ¿eh? Por eso son 2 volúmenes. Y se puede, para el estudio es fantástico, ¿eh? Aquí tenéis la tarara sí, lógicamente la tarara la deja, ya sabemos que la tarara puede significar una mujer mayor, vieja, que andaba por algunos páramos, así, ¿no? Hay varios cuentos de quién era la tarara, ¿no? Él deja la tarara, ¿vale? Entendiendo que es una canción popular, ¿no? A veces hay letras en la canción popular que no tiene sentido, no tiene explicación más que sentido. La tarara bambina l'ho vista io, la mia tarara porta un abito verde pieno di volant, es un francesismo, e di sonagli che suenan, i sonagli. La tarara sì, la tarara no, la tarara bambina l'ho vista io, brilla la mia tarara con la sua coda di seta sopra le ginestre e lamenta, tarara pazza muove la cintura per i ragazzi delle olive. En realidad es la vita, ¿no? Se dice en italiano la cintura, pero bueno, es una de las licencias que se toma Bodini en muchas de las traducciones de la obra en general, no solamente de Lorca, de la obra de otros muchos autores. Bueno, pues nada, muchas gracias. Espero que haya sido... Muchísimas gracias a ti, Alicia, por esta introducción tan extensísima y tan detallada de la recepción de Lorca en Italia, que ha sido muy interesante y me surge una pregunta, y ahora pasamos el turno, por supuesto, pero todo el trabajo que hizo Bodini, que él además era autor, sí. Toda esta labor de traducción se ve en algún momento reflejada, es decir, hay una influencia en la obra propia de Bodini, por ejemplo. La influencia de Lorca en Bodini. Sí, ¿no? Porque ya que lo trabajó tanto, tiene que haber un... Sí, por supuesto. Sobre todo porque Bodini no se separa mucho de los textos lorquianos. Y no por eso son malas traducciones, todo lo contrario, ya lo hemos visto. De hecho, la tarara es precisamente la que menos ajustada está. Las suyas son mucho más afinadas, sí, ¿no? Exactamente. Pero sí, influyó en su poesía, no solamente en la traducción, sino también en su poesía, ¿no? O sea, el universo lorquiano estuvo presente siempre en Bodini. Y luego me ha llamado mucho la atención, bueno, no quiero preguntar a vosotros, ¿por qué hay tanto interés en el retablillo frente a las obras mayores, diríamos? Porque ¿no? en realidad Lorca porque hay tantas versiones de una misma. En realidad Lorca escribe el retablillo como ejemplo de la vanguardia, ¿no? Él escribe este tipo de obra como una crítica social, ¿no? Ante el teatro comercial que existía en la época. Él es como, no hace este teatro para niños, que también, sino es que todo el mundo entienda. Pero ¿no? ¿por qué en Italia es el que más se traduce, o por lo menos tantas versiones? Porque ¿no? llama la atención, está muy cerca de de cómo se representaba en la barraca, ¿sabes? Entonces, el teatro es lo primero que entra en Italia. Sí. Y llama la atención este retablillo. Ya te digo, a mí me ha llamado la atención lo atento que han estado a esta obra y bueno y las traducciones. Sí, que se traduzca incluso la versión argentina, la versión de exactamente. ¿vale? Que sorprende. Me parece que los autores, que los italianos en general, tienen italiano, creo que se ha ido Paolo, ¿no? Sí. Se ha ido Paolo. Se acaba de ir. No me parece que el carácter de los italianos va muy al filo, muy con la manera de Lorca de hacer esa crítica y de esa potencia que impacta de Lorca. ¿No va también un poco con el carácter italiano?
Sí, siempre hemos dicho que, bueno, que los italianos y los españoles nos parecemos, pero hay muchas diferencias. Pero entre Lorca y Bodini había una cosa en común, y la he nombrado, que es el sur. Es Salento. O sea, aunque él nace en Bari, etcétera, pero es esa zona. Y sobre todo lo que le cuentan de Lorca cuando él, lo que le cuenta y lo que vive, o sea, lo que le cuenta de Lorca de las personas que lo conocieron. O sea, todo ese folclore, que no es solamente folclore en el sentido más nimio de la palabra, sino todo lo contrario, esa cultura, esa manera de llegar al público, ¿no? Ya digo, la barraca llamó muchísimo la atención en Italia, incluso Vittorio Gassman, el actor italiano Vittorio Gassman, también hizo una especie de teatro para el público, se basó también en la barraca de Lorca. Es como, o sea, es el hombre social, humanista, ¿no? Que decide que tienen que contar todos, ¿no? No una élite, ¿no? Y en el teatro pasaba esto. El teatro que vivió Lorca era un teatro comercial, ¿vale? De burgueses, y él lanza este tipo de teatro como una crítica a la sociedad que lo acoge, ¿no? en este sentido. Sí, es verdad que italianos y españoles nos parecemos mucho en el carácter y demás, pero hay muchas excepciones. Como dice Rocío, la obra de Lorca es intensísima. Sí. Y tiene, bueno, y sin embargo pues se van a los cristovitas, que mi pueblo sí. dice cristovita todavía. Sí, yo no lo he conocido como cristovita, vamos, o sea que yo... Yo ya, o sea, lo he conocido ya estudiando y leyendo. Bueno, pero depende también del pueblo. Pero no, que es verdad que en mi pueblo se conoce como cristovita. Entonces me parece algo eso así, que esa manera de expresarse tan directa, tan... De todas formas, la muerte de Lorca, cuando llega a Italia, llega como... Cuando yo he dicho que lo invitó, yo creo, o sea, según todo lo que yo he leído, tengo que ir me falta ir bueno, he ido a Bari, pero tengo que volver, y creo que no llegó a ir a Italia. Él habla, ¿no? Sí, él habla de las representaciones que han hecho en Italia, ¿no? Por ejemplo, Pirandello lo representa, y además el propio Pirandello hace de actor en una de sus obras, ¿no? Creo que es Bodas de sangre, ¿vale? O sea, ¿el qué? Y Yerma, sí, posiblemente, sí. Creo que haya conocido un Pirandello donde estaba en Estados Unidos. Sí, exactamente. Sí. Él habla de Pirandello como ese director y actor que está tratando muy bien a mis obras, ¿no? Él lo habla así. Es interesante que él llegue antes de su muerte, o sea, su muerte tiene un sentido político muy fuerte. Él estaba saliendo del fascismo. Exactamente. Por eso decía que la muerte en estas condiciones, porque, claro, a nosotros ahora nos llega toda la información, pero allí la información que llegaba de Lorca es que lo habían asesinado los rojos. No los nacionales, o sea, entonces todo era hasta que, lógicamente, quien viaja a España, las crónicas del inglés de Hemingway, etcétera, entonces, no, aquí esto es puro fascismo, ¿no? Lo han matado los fascistas, ¿no? En fin. Sabían ya de su condición sexual y todo, entonces todo encajaba, ¿no? En ese sentido todo encajaba. Y entra como un toro, nunca mejor dicho, entra en Italia Lorca como un toro. Sobre todo una recensión muy temprana, porque sí. si ya en el 29 se está hablando de él, sí. quiere decir que es en el 29 es... Sí, porque la República se encargó de darle difusión, en aquel entonces en periódico y demás, a la barraca. A la barraca. Entonces eso impactó, ¿no? O sea, un hombre que ya tenía su prestigio, Lorca, que se dedica con este retablo, ¿no? A viajar por los pueblos de España para que... sí, y de la residencia de estudiantes, todo. Y además algunos eran actores que nunca... Sí, claro. Iban por ahí haciendo teatro. Sí. Muy bien, bueno, ¿alguien tiene alguna
Nada, vosotros. Sí, mira, sí, una pregunta ahí. Quizás muy técnico, ¿vale? Pero de la primera traducción, bueno, enhorabuena por la claridad positiva y por la variedad, ¿vale? La primera traducción del Retablillo me ha sorprendido. Hay un abuso lorquiano del diminutivo, evidentemente cercano al ripio, porque eso es. Y me sorprende que cuando traduce Durillo, la palabra es Durillo, Ojillo, Durillo, él traduce por escude. Scudetti. Se puede decir scudetto, ¿no? En italiano. No, pero el scudetto es otra cosa. Scudetto, no. ¿Se puede poner como diminutivo para hacerlo? Scudi, pero en ese caso, si tú cuentas las rimas, no hace falta que ponga el diminutivo. Eso es una de las razones. Scudetto, es que scudetto, scudino, ¿no? ¿Tú qué dirías? No, culetto. Porque también se dice a los niños. Sí. Ese es el tema. Scudetto. Es que también lo he utilizado. En italiano corriente el scudetto es la estrella. Exactamente. Por eso, que significa otra cosa. Sí, es una moneda antigua. Es una moneda antigua. Bueno, la moneda de Portugal eran los escudos, ¿no? O sea que. Bonini, ¿por qué pone scudi que no es moneda de Portugal? Bueno, igual no, porque la palabra escudo como tal es algo generalizado, significa moneda. No solamente la moneda de Portugal, lo he dicho yo. No, es una palabra generalizada en Portugal, pero ahora mismo no sabría decirle. En otros sitios de Europa se decía también escudos. Bueno, se dice en Hispanoamérica. Pero no es eso que te pregunto, sino... ¿Por qué no puso soldi, por ejemplo? ¿Por qué no puso, perdón? Entonces, scudi, el plural, ¿no? Sí. En italiano. Y yo pensé igual que tú, digo, no existe en italiano scudito para que rimara, vaya, cuando le digo. Scudino, scudetto, pero ya scudetto sabemos que no... Es que claro, tener en cuenta una cosa, el italiano es muy moldeable, más que el español, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, la palabra cuore, podemos decir core y podemos decir cor, ¿no? O sea, esto es corazón, y ahí no le quites nada que no... Pero en este caso, y sobre todo el lenguaje de Lorca, utiliza mucho los diminutivos, cosa que no utiliza mucho en italiano. El italiano diminutivo sí se usa, pero no como lo podemos utilizar nosotros, ¿sabes? Hay algunas palabras que se utilizan para el lenguaje infantil, ¿no? Para hablarle a los hijos y demás. Incluso culetto, porque decir culo en Italia es como esa palabra no. Exactamente. Es curioso. Mientras que nosotros decimos, te voy a hacer un azote en el culo y no pasa nada, ¿vale? Allí la palabra culo... Pero es eso, los diminutivos no se usan tanto. Entonces, si él ha visto que scudi al plural, porque todos los plurales en italiano terminan en vocal, le va por la rima, pues... ¿Que no es la opción mejor? Pues seguro que sí, seguro. Bueno, hacemos un descansito, ¿no? Que ahora hay que recuperar 5 minutillos y volvemos. Nada, vosotros. Muchísimas gracias a vosotros por el interés.